para que la tiene una visión más amplia. Bien, el ashram es el lugar donde se dan encuentro los maestros y los discípulos. Así que estamos en el lugar adecuado. El ashram puede ser simplemente la sombra de un gran árbol, puede ser una choza, puede ser toda una ciudad como se ha pretendido en Auroville, o puede ser simplemente una finca campestre, como esta donde nos encontramos. Pero lo importante es que para que se haga el ashram, tiene que haber un encuentro entre el maestro y los discípulos. Ahora que estamos en una nueva era y que la iniciación viene para todo el mundo, pues los encuentros tal vez sean un poco más grandes. Antes eran muy limitados, siempre era un grupo muy pequeño y algún maestro. Ahora ya se trata de grupos más grandes e inclusive pueden ser de varios maestros. De este modo resulta que la tradición se sigue cumpliendo, pero de acuerdo a las necesidades de los tiempos que estamos viviendo. Bien, ¿y para qué se dan estos encuentros entre los maestros y los discípulos? Pues simplemente para establecer un nexo entre la realidad y la verdad. Podemos entender la realidad como la relatividad del espacio y del tiempo, donde todo tiene una forma que está cambiando, que se está transformando dentro de un ciclo de tiempo. El espacio es el aquí y el tiempo es el ahora, y aquí y ahora es el presente, y toda la realidad curiosamente se da en el presente. Pero como la realidad es un proceso, tiene una secuencia, un origen, y se va desenvolviendo hacia algo que supuestamente la resolverá o la seguirá resolviendo más adelante, lo que llamamos futuro. O sea, que a los comienzos, a los orígenes les llamamos el pasado, y a lo que continúe más adelante le llamamos el futuro. Pero a fin de cuentas, lo que siempre se mantiene es el presente. Y se mantiene el presente porque el presente es el centro entre el pasado y el futuro. Y ese centro está conectado con el único centro posible y eterno que trasciende el tiempo y el espacio. O sea, lo que llamamos la verdad. Entonces tiene que establecerse un puente, un nexo entre la verdad y la realidad. La verdad es el potencial puro, sin límites, ni de forma en el espacio, ni de existencia en el tiempo. Es la eternidad. Y esa eternidad podemos entenderla aquí, en lo humano, como presente total. Y ese presente total lo podemos traer aquí al presente relativo. Así que el encuentro del maestro y el discípulo, o de los discípulos y los maestros, es para encontrar ese puente, ese nexo entre la realidad y la verdad. ¿Y cómo se encuentran esa realidad y esa verdad? Dentro del espacio y del tiempo aquí y ahora donde estamos nosotros, y dentro de lo humano. Entonces tenemos que considerar esto. Como seres somos verdad. Esto es una información sujeta a comprobación, pero en todo caso es una teoría. Y ya recuerden ustedes que yo les he dicho que estoy de acuerdo con David Bohm, que las teorías son buenas como modos de ver las cosas, mientras no hay otro modo de verlas mejor. Pero en todo caso, siempre necesitaremos teorías, porque el proceso va cambiando, se va dando, y cada teoría nos permite avanzar un poco más, comprender un poco más. Esa es la idea. Entonces, como una teoría, les propongo esto. El ser es la verdad, y lo humano es la realidad, la relatividad para nosotros, los seres humanos. Y puesto que aquí, en el ashram, estamos tratando de crear un puente entre la verdad y la realidad, en la práctica estamos también creando un puente entre el ser y lo humano.
el ser verdad y lo humano realidad. ¿Y por qué propongo lo humano como realidad? Porque lo humano consta básicamente, en principio, de dos aspectos, lo masculino y lo femenino. Y a través de lo masculino y de lo femenino, la realidad, la relatividad, se multiplica, pero la verdad permanece. Y este puente entre la realidad y la verdad es lo que ejemplifican y dramatizan el maestro y los discípulos y las discípulas, para emplear los dos términos de la realidad. El maestro representa, como teoría, estamos hablando de teorías, la verdad, y los discípulos la realidad. Entonces el maestro les tiene que señalar el punto de referencia hacia el centro, un centro que puede moverse hacia cualquier aspecto de la realidad, pero en todo caso tiene que mantener su centro. Y estas ideas las vamos a explorar dentro de este encuentro de maestros y discípulos en este ashram interno mundial de la gran fraternidad universal. Observen ustedes que durante el ceremonial usamos mucho este símbolo cuando decimos Pax. Pax aquí en lo humano, claro, pero también Pax aquí en lo trascendental. ¿Y qué significa a fin de cuentas esa Pax? El centro. Donde hay paz es en el centro. En ningún extremo hay paz. Y donde no hay puntos de referencia, pues no hay paz ni hay alboroto, no hay nada. Aquí comenzamos a explorar algunas ideas un poco subjetivas, pero prácticas, de aplicación práctica en la realidad. Por ejemplo, esto. ¿Por qué tiene que haber una realidad y la verdad? ¿O por qué no lo dejamos solamente en realidad o lo dejamos en verdad? Porque así es nuestra naturaleza. Y como verdad, somos algo que no tiene límites, algo que no tiene tiempo ni tiene espacio en el ser. Pero como realidad, claro, tenemos una forma y un ciclo de existencia. Muy bien. Entonces, ¿qué relación existe entre la verdad y la realidad? ¿Cómo se mueven ambas y para qué se necesitan las dos? Es que la verdad es potencial puro, eterno, sin límites, y la realidad es donde se gesta la forma y la existencia que acumula experiencias. Y esas experiencias son las que van formando las cualidades distintivas de todos los aspectos de la realidad. Son el alma o el conjunto de almas, entendiendo las almas o el alma como el conjunto de experiencias que sirven de puente entre la verdad que somos como seres y la realidad que vivimos como humanos. El alma es el mediador, es el puente. Ahora, curiosamente, el alma como conjunto de experiencias que sirve de puente entre la verdad del ser y la realidad de lo humano, produce una cosa muy interesante, la conciencia. Es el conjunto de experiencias acumuladas en el alma la que producen la conciencia. Y esa conciencia es la que nos da el puente, valga la redundancia, consciente, experimental, de ser y de estar aquí, de ser verdad y de estar aquí en lo humano, ser verdad y realidad, ser seres humanos. Entonces, aquí hacemos el primer planteamiento. ¿Para qué el maestro representa la verdad y los discípulos la realidad? Para crear un puente entre ambos, entre el maestro y los discípulos, entre la realidad y la verdad. ¿Y cómo se crea ese puente? A través de la conciencia. Entonces, ¿qué hace el maestro? Darnos un punto de referencia para establecer el centro entre la realidad y la verdad, el paso. Por eso usamos este símbolo y hablamos de paz. La paz está en el centro entre la realidad y la verdad. Si fuera solo verdad,
no habría paz, ni habría nada. Si fuera solo realidad, no habría paz. Todo sería cambio, movimiento, transformación. Pero hay un punto donde hay paz, el punto de equilibrio entre la verdad y la realidad. Pero esa paz solamente puede estar en el alma. Y el alma solamente la puede expresar o nos puede permitir vivirla a través de la conciencia. Lo que nos ha de traer esa paz que todos anhelan y hacen marchas por aquí, por allá y actos simbólicos para la paz, está en nuestra conciencia, siempre que la conciencia esté apoyada en un alma bien desarrollada. Y aquí entramos en otro de los problemas básicos para entender los encuentros entre maestros y discípulos. Necesitamos desarrollar el alma equilibradamente. ¿Y con qué podemos equilibrar el alma y desarrollarla? Nada menos que con las experiencias. ¿Y qué o quiénes nos dan las experiencias? Pues las experiencias nos las da nuestra naturaleza humana. ¿Y cómo nos las da? Nos las da en forma material. Son las primeras experiencias que obtenemos. ¿Y a través de qué nos las da? Pues de una estructura material que es el sistema cerebroespinal. Y el sistema cerebroespinal nos va dando experiencias a través de los sentidos. Y va asociando esas experiencias y va sacando sus conclusiones. Diríamos, como se acostumbra a decir ahora, nos va dando el poder de la información. Nos vamos dando cuenta cómo es el mundo material a través de una conciencia sensorial. Es decir, las experiencias que nos da nuestra estructura cerebroespinal son las que van estructurando nuestra alma ya humana e individualizada, lo cual es otro problema que analizaremos después, lo de la individualización del alma. Muy bien, entonces el alma a nivel material nos da una conciencia sensorial, reúne experiencias sensoriales que se nos manifiestan como instinto. Aclaro. El instinto es algo que ya traemos desde antes, desde otros ciclos de vida diferentes a esta vida que estamos viviendo hoy. Es la experiencia acumulada, ya traemos un alma. Pero esta alma se nos ha individualizado ahora, ya en el plano del humano, y por eso nos sentimos individuos. Y como individuos comenzamos a explorar nuestra propia naturaleza. Muy bien, entonces el alma que ya traíamos se individualiza y nos da la conciencia sensorial a través de las experiencias que aporta el sistema cerebroespinal. Eso es el primer paso del alma y de la conciencia sensorial. Pero esta conciencia sensorial va acumulando experiencias, y estas experiencias que va acumulando el alma en su aspecto manifestado de conciencia sensorial es la que nos va dando una capacidad de apreciar lo que nos sirve como entidades vivas, vivientes, para seguirnos perfeccionando, y lo que no nos sirve. O sea que nos va dando una capacidad moral. Y la capacidad moral no es más que apreciar, saber qué es lo que sirve a la vida para que siga su proceso y qué es lo que no sirve a la vida para este proceso. Eso es la moral. Naturalmente no nos confundamos. Hay muchas morales convencionales, costumbres, necesidades de geografía, de época, de sociedad, de muchas circunstancias. O sea, son convencionalismos morales. Pero la moral universal es aquella que va naciendo en nosotros mismos a través de la conciencia de lo que sirve a la vida y lo que no sirve a la vida. Y esta conciencia moral se une, se integra a la conciencia sensorial y nos permite conocer la materia y conocer el plano en que se mueve la materia y darnos cuenta qué es lo que sirve a la vida a través del proceso material y lo que no sirve, y poder ser selectivos y tratar de conseguir lo que sirve a la vida para perfeccionarse y de ir dejando de lado lo que no sirve. Y esto en sí ya constituye un avance.
Es el principio de la evolución dirigida por nosotros mismos a través de la conciencia moral. Pero la conciencia moral nos da otra posibilidad más, y es que como la conciencia moral se da en el plano de la energía que nos mueve, que nos da vida, o sea que nuestra materia con su conciencia sensorial no es más que energía concentrada. Entonces como materia nos da una capacidad sensorial, pero como energía, como vida, nos da una capacidad moral. Y como la capacidad moral está asociada a lo energético, que es lo que entendemos en términos generales como lo psíquico, afectivo, emocional, etc., nos da también la capacidad de mover la energía, o sea, actuar, hacer cosas. Ahora aquí es donde entra precisamente la capacidad moral en juego, porque la capacidad moral nos permite hacer cosas bellas y cosas buenas, cosas que sirven a la vida. Y si las cosas sirven a la vida, entonces quiere decir que en una naturaleza que es curva y continua, porque el espacio y el tiempo, según las ideas científicas más modernas, son curvos y continuos, espirales. Entonces resulta que todas las cosas buenas y bellas que hacemos se convierten en una causa que de algún modo retorna hacia nosotros mismos como efecto, como suerte, como destino. Y entonces a través de la capacidad moral y de la capacidad de mover energías en el sentido correcto, que nos vamos haciendo un destino. Primero informándonos con la conciencia sensorial y luego siendo selectivos para generar causas adecuadas para recogerlas como efectos. Y aquí es donde se nos va gestando esa conciencia que estamos buscando, que nos va a servir de puente entre la verdad y la realidad. Pero eso no es todo, porque esta conciencia sensorial moral nos va permitiendo descubrir que toda la vida es un proceso de perfeccionamiento y que este proceso va generando sus propias necesidades y sus respuestas. Y este proceso de necesidades y de respuestas va creando líneas de desarrollo constantes, universales, que van estructurando todo un plan inteligente, un plan mental. Y de repente nuestra conciencia comienza a descubrir que el proceso tiene sus propias leyes y se va ajustando a esas leyes y comienza a adquirir una nueva cualidad de la conciencia intelectual. O sea que toda la información que recoge nuestra conciencia sensorial y que va seleccionando nuestra conciencia moral se va ajustando a las leyes universales, a las directrices del proceso de la vida en forma intelectual. Y aquí el proceso comienza a ser ya realmente consciente en una forma muy amplia. Pero todo este proceso consciente en forma amplia tiene que ligarse con el proceso total. Y este proceso total es el proceso universal, el proceso de la unidad dentro de la diversidad. Porque poco a poco nuestra conciencia ya robustecida con lo sensorial, lo moral y lo intelectual, comienza a darse cuenta de la relación de todo con todo. Y esa relación de todo con todo es la conciencia de la unidad dentro de la diversidad. Es la conciencia mística, la conciencia de los místicos, que a veces los propios místicos no entienden bien de qué se trata. Esa es la conciencia que en términos generales entendemos como amor. Y mucho hablamos del amor y muy poco entendemos qué es el amor, y a veces lo confundimos con muchas otras necesidades de nuestro proceso a las cuales les llamamos amor. Y algo tienen que ver con el amor, desde luego, porque todo tiene que ver con todo, pero no son precisamente el amor en sí y por sí, diríamos. Este amor no es otra cosa más que la fuerza de unión, de relación de todo con todo, de integración, de centro dentro de la diversidad. Todo es un conjunto de centros unidos, formando centros más completos, que a su vez participan en centros todavía más amplios.
Es lo que el padre Teilhard de Chardin llamaba influencias recíprocas entre partículas que van haciendo estructuras cada vez más complejas y centradas que van produciendo la conciencia de unidad. Más o menos citando de memoria, eso es lo que nos decía el padre Teilhard de Chardin, a partir de su cosmogénesis que se dirige hacia la cristogénesis, o sea, de la realidad cosmogénesis, multiplicidad, que se va dirigiendo hacia la verdad, Cristo, génesis, verdad y realidad, cosmogénesis, Cristo, génesis. 4 aspectos de la conciencia: conciencia sensorial, conciencia moral, conciencia intelectual, conciencia mística, todas en esta forma, buscando un centro común, que es la conciencia de ser aquí y ahora. ¿Y qué es lo que somos aquí y ahora? Humanos. Eso es lo que llamamos el yo, aquí. Pero este yo, aquí, con toda su conciencia sensorial, moral, intelectual y mística, necesita algo más. Necesita saber por qué es yo, por qué necesita conciencia sensorial, por qué necesita conciencia moral, intelectual y mística. A fin de cuentas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y es precisamente en este punto de convergencia, en esta alma bien estructurada, con una conciencia perfectamente equilibrada, donde comienza la inquietud de la trascendencia. Sí, yo aquí y ahora, dándome cuenta, informándome, valorando todas las cosas, entendiendo el proceso, las directrices que sigue y la relación de todo con todo. Sí. ¿Y para qué? ¿Hacia dónde va esto? ¿De dónde viene? Lo de siempre, la pregunta clásica. Es aquí donde comienza la relación entre los discípulos y los maestros. Se supone que el maestro es maestro en iniciación real, porque de algún modo ha tenido alguna experiencia de la trascendencia, de lo eterno, de lo sacro, de lo secreto, de lo sagrado, del potencial puro e infinito, del vacío y del silencio, del ser sin límites, o lo que en el lenguaje místico y de adoración llaman Dios. Y es el maestro el que da un punto de referencia a los discípulos para que comiencen a generar la tercera fuerza, la fuerza del centro hacia adelante o hacia arriba, o sea, la evolución consciente. Si hay 4 aspectos de la conciencia en busca de un centro común, ese centro tiene que elevarse o avanzar. Esto es lo que está contenido en una frase muy interesante del Señor Jesús cuando dice: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entenderéis mis palabras. El Hijo del Hombre es el que se encuentra en la cruz o en la encrucijada de las 4 corrientes de la conciencia, viéndola desde este ángulo. Y levantar al Hijo del Hombre es elevar ese centro o proyectarlo hacia adelante, avanzar hacia la fuente. ¿Por medio de qué? De lo que estamos proponiendo, de la conciencia. Entonces, es por la conciencia que se avanza, que se genera la tercera fuerza. Y el maestro representa esa realización, ese punto de referencia. Nada más para comenzar, es un punto de referencia, independientemente de que sigue siendo un ser humano aquí, y por lo tanto tiene todas las necesidades y todas las limitaciones de lo humano, pero además tiene algo, una experiencia de ser que ofrece a los demás, porque ahí donde él logra ser, se da cuenta de la unidad de todos los seres.
Y ahí mismo es donde él descubre su responsabilidad de ayudar a todos los seres humanos que todavía no han dado respuesta a su interrogante: ¿quién soy? Porque solamente cuando comiencen a experimentar su propio ser, tendrán paz. Y solamente cuando los seres humanos tengan paz, habrá un común denominador para poder haber entendimiento, sin tanto dolor, sin tanta lucha, sin tantos desencuentros. Lo cual no quiere decir que se va a acabar la realidad. La realidad tendrá que ser siempre en polaridad, en dualidad. Tendrá que seguir habiendo amor y odio. Tendrá que haber lo de arriba y lo de abajo. Tendrá que haber lo sublime y lo infame, lo negro y lo blanco, lo bueno, lo malo. De acuerdo. Pero habrá paz, porque pase lo que pase, el que ha adquirido algo de la conciencia de lo sacro, de lo secreto, de lo sagrado, de lo eterno, de su propio ser, sabe que pase lo que pase, todo pasará, pero Él es. Y allí donde Él es, hay paz. Pero no es una paz de neutralización total, una paz de no ser, es una paz consciente, viva. Y esa paz consciente y viva es la única que puede permitir disfrutar la sabiduría de la realidad, de la relatividad, del hombre y de la mujer, del amor y del odio, de lo que huele mal y apesta y de lo que huele bien y es perfume agradable. Y tranquilamente ve los dos aspectos, el día y la noche, la vida y la muerte, la expansión y la contracción, con un contento hondo, porque sabe que toda esta realidad para lo único que sirve es para permitirle ensayar sus infinitas posibilidades de ser sin terminarlas nunca. Y para poderse dar cuenta por contraste, por comparación, en la realidad, que Él es y que todo lo posible está en su propio ser y que es consciente de las posibilidades de su ser, porque su ser sin conciencia no tiene puntos de referencia. Es lo que aquí en lo humano llamamos filosóficamente la nada, pero el ser, una vez con la conciencia adquirida a través de su naturaleza humana, es el todo. Esa es la diferencia, el todo y la nada. Nos permite desarrollar lo más elevado de lo humano, que es lo místico religioso, la adoración, la fe, el amor, el perdón, los cariños, todas esas cosas tan hermosas para lo humano. Pero la conciencia nos permite lo que sigue, la libertad, no límites, la eternidad. Lo cual quiere decir que no se trata de desligar la eternidad de la realidad, o sea, el ser del humano, o sea, la libertad del amor, sí, todo lo contrario. Se trata de que interactúen. El amor mismo es como un enorme pasillo, algo así, donde transita nuestra conciencia entre la unidad y la diversidad. Y entonces ya no nos vemos solamente como humanos, como machos o como hembras. Permítanme que les diga una palabra que puede resultarles muy fuerte: como dioses y como dioses. A través de la conciencia de la libertad del ser y de la integración de la realidad del amor, donde se mantiene la unidad dentro de la diversidad y se concilian todos los opuestos. Muy bien, pero les aconsejo que se defiendan por lo que las avaricias, los egoísmos, los orgullos, las
todas nuestras costras, ¿no? Y si no entramos dentro de todas esas costras, las conocemos y las dominamos, pues difícilmente vamos a llegar a donde nos está diciendo usted. Así que todo lo bonito que nos dijo, pues ya. Aquí abajo, de veras es una bronca bien grande. Se debe a una cosa, a inseguridad. ¿Y por qué estamos inseguros? Porque no sabemos ni quiénes somos, ni hacia dónde vamos, para comenzar. Y además nunca tenemos seguro nada. Ni tenemos seguro el dinero, ni tenemos seguro el cariño, ni tenemos segura la vida, ni tenemos segura nada. Por lo tanto, somos inseguros. Y al ser inseguros, somos agresivos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque estamos inseguros. Pero si lográsemos alcanzar algo de esto que yo les propongo a través de la conciencia, nos sentiríamos un poquito más seguros. Y si nos sintiéramos un poquito más seguros, se nos quitarían todas esas broncas, como usted le llama. Como conceptos, pero cuando lo hacemos formar parte de nosotros, como que cambia, ¿no? Ya no es tanto la lucha, sino que sería una especie de lucha, pero no con mis defectos o con mis puntos de vista negativos, sino que sería una lucha conmigo mismo para llegar a un nivel de aceptación y desde ese punto tener participación dentro de esos conceptos, ya no como conceptos, sino como experiencias, ¿no? O sea, estar viviendo todo como una experiencia, lo negativo y lo positivo, sin que me sienta afectado o involucrado, sino estarlo viviendo con aceptación. Es una teoría. Ahora, tratemos de comprobar la teoría. ¿Cómo podemos saber si es cierta la teoría o no es cierta, o cuáles son los alcances de la teoría, si no la ponemos en práctica? Y eso, ponerlo en práctica, es convertir el concepto o lo conceptual en una vivencia experimental, o sea, en una experiencia, donde puede la experiencia decirnos que la teoría puede estar equivocada o no equivocada, pero en todo caso tenemos que experimentarla para saber si es cierta o no es cierta. Aquí es donde la iniciación real pide la vivencia. Y eso es lo que diferencia un poco nuestra línea de otras líneas, que son puramente conceptuales, porque son de creencia, son de fe, y por lo tanto no son susceptibles de análisis. Pero lo nuestro sí es susceptible de análisis, por eso yo les he dicho, defiéndanse. O sea, analicen, vean qué hay de cierto o no hay de cierto. Y si la teoría que yo les propongo les resulta adecuada en la experiencia, es suya. Intégrenla en su propia alma. Y continúen adelante, porque si esto fue cierto y les sirvió de algo, necesitarán nuevas teorías para seguir avanzando, porque la vida es un proceso. Por lo tanto, nunca se detengan. Todo lo que se detiene destruye la realidad, destruye la vida. Por eso decía Martí, un gran intelectual cubano, renovarse o morir. Todo lo que se estanca se pudre, se desintegra. Así pues, la idea es esta dentro de la línea de la iniciación real. Oigamos teorías, claro, analicémoslas así de primera intención. Algunas más o menos suenan bien, pero en la práctica resisten la experiencia o no. Entonces experimentemos hasta donde consideremos adecuado. Y si responden experimentalmente a la realidad, y esa realidad nos va conduciendo hacia la verdad, entonces integrémosla a nuestras vidas, convirtámosla en vivencia y busquemos nuevas teorías para tener nuevas experiencias y nuevas vivencias, y sigamos avanzando siempre con la idea del centro, sin extremismo. Los extremismos son destructivos. Ninguna fuerza puede avanzar indefinidamente en un solo sentido sin generar la opuesta. Esa es la ley de acción y reacción. Y como estamos trabajando en lo humano, todavía existe acción y reacción.
Cuando trabajemos en lo sagrado, ya no, ahí ya no hay acción ni reacción. Ahí está el principio del caos de que nos habla la mecánica cuántica, el infinito potencial latente del ser en el silencio y el vacío de la eternidad. Suena a poesía, okay. Pero para mí la poesía, se los he dicho muchas veces, es un puente de símbolos verbales que va de lo que puede decirse hacia lo indecible. Y el ser es indecible. Y lo humano es decible, es comparable. Y la poesía es el puente. Un puente, desde luego, un poco artificial, pero de todos modos es una sugerencia de la realidad hacia la verdad. ¿Y qué más? Sí. A medida que uno va avanzando en la conciencia emocional, se da cuenta de que la moral que va adquiriendo, o el sentido de la moral, no es la moral que nos han enseñado, ¿no? No es la moral de los pueblos, ¿no? O sea, ahí hay un choque tremendo, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿dónde queda ahí el matrimonio? ¿Dónde queda el matrimonio en el sentido de cuando uno ya llega en el grado de realización en que entiende lo que es el amor y la libertad? ¿Qué sentido tiene entonces? Hay dos sentidos. El matrimonio tiene un sentido. En primer lugar, dar oportunidad a que la pareja se explore mutuamente en forma profunda y encuentre sus respuestas, porque cada uno de los dos individuos de la pareja tiene el potencial total del ser, pero necesita experimentarlo aquí. Esa es la idea de Jung cuando habla del ánima y del ánimos. O sea, que en cada ser humano está el ser completo, pero aquí está manifestado en lo humano hasta la mitad para generar la dinámica de la realidad, de la recreación. Sí. ¿Qué le pasó? Sí, no, me estoy llevando que el matrimonio le da la oportunidad a la pareja, le da el tiempo y el espacio necesario para una exploración profunda que requiere la máxima atención, pero además da la base para la recreación organizada, para poder darle a los hijos los dos puntos de referencia, el femenino y el masculino, la figura paterna y la figura materna, con el objeto de que ellos comiencen a integrarse con los seres y se sientan seguros, hasta donde es posible sentirse seguros, en la realidad a través de sus dos padres. Pero una vez que eso ha sido cumplido, entonces el propósito de la pareja va hacia lo trascendental. Ya lo único que justifica su unión es la trascendencia. Unir las dos mitades de su ser para tener una experiencia de ser totales, aquí y ahora, no para después de muertos, sin dejar de ser un hombre y una mujer. Eso es, son las dos posibilidades. Los místicos religiosos dicen que lo único que justifica la unión de un hombre y una mujer es la reproducción de la especie, y eso con mucho cuidado y sin tocarse mucho y cosas de esas, ya lo conocen. No me estoy burlando de ellos, es natural que sea así. Su punto de vista es correcto para ellos. Pero hay algo más, lo sagrado, lo eterno, lo divino. Los místicos lo ven muy lejos y adoran lo sagrado, lo eterno, pero lo colocan tan lejos de ellos mismos que lo ven inalcanzable aquí en esta vida y por eso lo proponen para después de muertos. Y por eso el cielo, el nirvana, el Satchitananda, etc., son el más allá. Y el más allá quiere decir la muerte. Pero el iniciado se lo propone aquí y ahora, la vida. Muy bien, ¿qué objeto tiene el matrimonio? Primero, la exploración profunda de la pareja y la recreación de la especie. Y después, o dentro de ese mismo proceso, la trascendencia. Y una vez que se ha cumplido con los hijos, o los hijos son mayores de edad, si la pareja no ha logrado encontrar la trascendencia, ambos son libres para seguirla buscando por donde ellos consideren que sea mejor.
Cuidado con estas ideas. Yo sé que los políticos no las aceptarían, los místicos religiosos menos, porque la trascendencia les parece algo utópico. Entonces la posibilidad de trascender estaría en relación a la pareja. ¿Y qué pasa con los que no tenemos pareja? O sea, como que ya no hay posibilidad de trascender. O sea, estamos en una lucha, estamos tratando de aplicar esta teoría que usted menciona, que de alguna forma nos las ha hecho saber en otros momentos y ahorita con más claridad. Pero siempre tengo la sensación que, aunque queramos hacer un esfuerzo por este cambio de estructura, ¿sí? Entonces los que estamos sin pareja, porque pues lo que quién sabe por qué, ¿verdad? Pero estamos, no hay posibilidad de trascender, maestro. O sea, qué rollo. Hacer la pareja requiere bastante magnanimidad, desprendimiento, abnegación, porque por lo menos tenemos que ceder la mitad de nosotros mismos hacia el otro ser. Y a veces es muy difícil hacer pareja porque no sabemos darnos hacia el otro ser, para que el otro ser pueda darse hacia nosotros. Si una mujer es la mitad del ser, tiene el potencial de lo masculino latente, pero solo lo puede conocer a través de su conciencia sensorial, tocando, oliendo, gustando, oyendo a la otra mitad, la mitad masculina, pero también con cariño, con afecto, con belleza, con bondad, con buen trato, diríamos, términos muy amplios. O sea, con conciencia sensorial y conciencia moral, pero también con mucha inteligencia, hasta dónde sí, hasta dónde no, y lo que es conveniente y lo que no es conveniente, y no dejarse avasallar por el puro sentimiento ni por el puro instinto sensorial, sino equilibrar bien la parte mental, y además con un profundo anhelo de comunión espiritual, de yo necesito ser total y te doy todo lo que tú necesites de mí, y espero que por razón natural tú me des todo lo que yo necesito de ti, que ni siquiera sé exactamente qué es, porque para mí eso está oculto, pero tú lo tienes. Pero por lo pronto yo te doy todo lo que yo tengo. Si soy varón, toda mi fuerza, toda mi integridad, toda mi capacidad de hacerte sentir total y feliz a ti, olvidándome de mí. Y eso, en forma natural, por ley de compensación, tendrá que hacer que tú te desbordes totalmente hacia mí, para que llenes toda la parte oculta de mí misma y me hagas sentir total. Esa es la idea. Entonces partimos de una base a veces muy limitada, llena de miedo, de que no, a lo mejor no me va a amar, a lo mejor me va a traicionar, a lo mejor no sé qué, a lo mejor no sé cuánto, y por las dudas me cierro. Y si yo me cierro, pues el otro también se cierra. Y nos cerramos los dos, y somos dos extraños que vivimos juntos, sin darnos cuenta que el principio femenino de Dios está en todas las mujeres, y especialmente en mi pareja. Y el principio masculino de Dios está en todos los hombres, y especialmente en mi hombre, porque si es mi hombre o es mi mujer, es porque algo me enamoró de ella. Y ese algo que me enamoró de ella no es otra cosa más que el haberme hecho sentir algo de la parte oculta de mí mismo, lo cual me hizo crecer, me hizo sentirme eufórico, o se me aceleró la respiración o el entusiasmo o alguna cosa, y por eso lo sigo o la sigo, porque me permitió o me tocó algo de lo oculto de mí mismo, me permitió descubrir algo de lo oculto de mí mismo, y por eso nos buscamos, y de un modo o de otro, para buenas o malas, nos fuimos haciendo pareja o tratamos de hacernos pareja, aunque nada más hayamos llegado a la dispareja. Sin embargo, toda esta teoría, recuerden que estamos hablando de teorías, la podríamos plantear de otro modo. Sí hay un camino para el que no tiene pareja, el que busca las bodas místicas
O sea, que quiere integrarse en sí y por sí a través del amor y pone al principio masculino por ahí arriba y busca a Dios y dice cosas como estas que he visto escritas en una revista de algunas religiosas, a las cuales recuerdo con mucho cariño, que decían: Señor, incéndiame, soy tuya para la eternidad. ¡Ah, qué erotismo tan lindo! O esos monjes que veía yo que levantarse como nosotros aquí a las 5 de la mañana a cantarle los maitines a la Santa Madre de Dios, a la Virgen, darle sus serenatas, sus mañanitas a la Virgen, a la amada, al principio femenino de Dios, idealizado en el más allá, para después de muertos. Hacer pareja requiere mucha abnegación. Una saca mística, ¿no? Pero cuando el ser humano no quiere o no decide eso, sino buscar una pareja en el mundo, lo que ella se refiere creo que es algo concreto, ¿no? Una pareja humana, no algo así como en lo subjetivo, ¿no? Quien lo busca es alguien, un religioso, una monja, pues que ha decidido hacerlo así y que ve en todos los seres humanos la representación de esa relación, ¿no? Y por eso es que empieza a servir de una manera desinteresada. Y eso es lo que le permite, pues, tener placer, incluso hasta placer erótico, místico, el hecho de estar sirviendo a los demás en ese sentido. Pero cuando lo que busca es una pareja para hacer una unión y no la tiene, ¿cómo es que puede realizar? ¿Cómo es que puede, es decir, no por la línea del centro, a lo mejor por la línea del lado, a lo mejor, es decir, una pareja no estable, qué sé yo, porque la relación hombre y mujer no tiene que ser a fuerza la relación matrimonio, ¿no? Esto es solo en el mundo, solo entre comillas, ¿no? Y quiere tener una realización, necesita una pareja, no importa que no sea su pareja cotidiana, vamos, ¿no? De alguna manera, y a lo mejor de qué manera, sin perjudicar a los demás, sin hacer sufrir a otro, qué sé yo, como que tiene que haber reglas, nuevas reglas como más elásticas de alguna manera, sin hacer sufrir al entorno y poder realizar lo que quieren. Donde tengo que poder ponerme el metro, decía el hermano mayor, en la boca, porque eso puede afectar a muchos intereses creados, que son los que le dan estabilidad, así un poco entre comillas, a nuestra sociedad. Pero cada uno lo irá descubriendo y lo irá haciendo de acuerdo a su necesidad. Ciertamente, ayer leí una carta de un hermano colombiano que se encuentra en Argentina y que me mandó la participación para su casamiento por la iglesia y por lo civil, me lo aclara, ¿no? Inclusive la invitación está ahí en la iglesia y cómo los novios dónde van a recibir a los invitados, todas esas cosas. Y me decía: maestro, yo no entiendo cómo es posible que alguien decida casarse sin haber probado antes los humores, los olores, la textura de otro cuerpo. Es un chico que tiene unos 3 años de novio con una preciosa mujercita que también se han explorado mutuamente para ver si realmente son pareja o no son pareja. Y ahora que ya están descubriendo que son pareja y que además se han graduado, los dos se van a casar, pero ya muy conscientes y todavía no absolutamente seguros de que todo les va a resultar muy bien, pero se han conocido seria y profundamente. Y para ellos ya no será una novedad pues encontrarse uno al otro y tocarse y sentirse y experimentarse sensorialmente. Pero lo que ellos están buscando es algo trascendental. Ya eso lo tienen más o menos visto, como el que anda buscando un carro bueno para lanzarse a una competencia, por ejemplo, ¿no? Algo que le va a dar gloria, prestigio o una experiencia importante para su vida. Y entonces pues prueba por aquí pues algún carro, no es exactamente el que responde a lo que yo quiero hacer con un automóvil para hacer algo importante, ¿no? Claro, pero procura probar los automóviles sin gastarlos ni echarlos a perder, sino consciente de que simplemente está escogiendo
su automóvil. Pero una vez que tiene su automóvil, pues entonces intenta o ganar una carrera o hacer algo. Y eso por ambas partes, porque la pareja se hace entre dos. Recuerden eso. Aquí yo le estoy poniendo la imagen del automóvil, pero el automóvil no tiene opción de escoger a su dueño. Y el dueño, el posible dueño, sí lo puede escoger. Pero en este caso, son dos automóviles que se escogen a sí mismos, o el automóvil que escogería al piloto y el piloto que escoge el automóvil, y los dos juntos son los que pueden triunfar o pueden hacerse pedazos en el intento, pero en todo caso lo pueden intentar. Bien, entonces ahí hay un asunto muy interesante. Nosotros, considerando que la parte instintiva de nuestra naturaleza todavía pesa mucho sobre nosotros, y por una serie de convencionalismos sociales que más que nada favorecen a los intereses políticos, religiosos y militares, de tenernos unidos de modo que seamos más manejables. Entonces, pues se ha propiciado aquello de que hasta que la muerte los separe. Pero en realidad esto es una especie de condena a cadena perpetua si no hay buena relación. O puede ser también una bendición para una felicidad hasta que la muerte los separe. Ahí nos estamos jugando las dos cosas. El asunto está que hay que jugárnoslas conscientemente, por lo menos teniendo la mayoría de las posibilidades a favor. Así que este chico me hizo pensar en las nuevas generaciones, cosa que ya veo inclusive en mi nieta, cuando nos dice a Rosita y a mí, dice, bueno, yo voy a terminar mi carrera ahora y no pienso casar, pero si me caso, bueno, pues está bien, pero si no me caso, cuando yo necesite un hijo, escojo un hombre y tengo un hijo, o los que yo necesite. Y yo soy libre y yo voy y hago lo que yo quiero. Y si quiero la experiencia de la maternidad, también la tengo. Me parece así un poquito adelantado para nuestros tiempos, pero así están comenzando a pensar las nuevas generaciones. Pero lo que me impactó fue eso de ayer. Maestro, ¿cómo es posible que alguien se case sin haber explorado seria y profundamente el objeto de su amor? Y viceversa, para ver si estamos de acuerdo en lo que nos vamos a ceder mutuamente. Y no solamente, sorpresa, sorpresa, te sacaste la lotería, no vas a tener que pagar el billete y no te sacaste nada y esto es para toda la vida. ¿Me entienden? Pero es un asunto delicado. Todavía a nivel político, a nivel religioso y hasta militar, es peligroso plantear las cosas así. Sin embargo, las cosas se están dando solas. Y de aquella época en que tenía yo una noviecita cuando era yo adolescente, y que después de muchos trámites conseguí que la familia reconociera que me podía aceptar como un prospecto para una de sus hijitas. Me sentaban en la sala y me ponían a la abuelita tejiendo en medio, y del otro lado se sentaba la niña y platicábamos así de ladito, y la abuelita tejiendo ahí, en medio. Al punto donde vi a Rosita decirle a sus niñitos ya grandecitos, ay, hijito, por favor no te vayas a meter en un lío, cuídate cuando salían en la noche para ir a un baile, cuídate, hijo, no sea que te metas en un problema por ahí y ya no termines tu carrera y cosas de esas, ¿no? Sí, yo, pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahí me decían, tú eres hombre, y lánzate y aprovecha todo lo que puedas, y lucha y pelea. Y ahora cuídate, hijito. Han cambiado bastante las cosas, y de estos cambios tan extremos encontraremos un consenso de ambas partes, como en este caso, porque si este chico me manda esa carta, la novia con la que se va a casar también me dice, sí, no sé, hemos vivido fulano de tal y yo 3 años y hemos llegado a la conclusión que sí nos podemos entender, así que nos vamos a casar. Tranquilos. La dama de Elche, señor. ¡Ah, caramba! Ojalá y tuviera yo un encuentro con la dama de Elche. Bueno, y que el hombre apenas a veces alcanza a beber de 2 o ya mucho de 4 y pues no explica más. ¿Cómo me gustaría que...? Darle una semblanza. Ese tema lo trataremos, pienso yo, más adelantito, pero doy una idea para que comience a pensar en qué es lo que yo les digo ahí cuando hablo
de que una mujer puede darle a un hombre algo de lo que contienen sus 3 primeros cántaros y a veces quizás hasta algo del 4.º cántaro, pero del 5.º, 6.º y 7.º es muy difícil que le pueda dar algo. Ahí les dejo veladamente entrever una inquietud, y es esta: que el principio eterno, sagrado, único del ser se manifiesta a través del principio femenino, o sea que el verbo se hace carne a través del principio femenino, o sea que primero es absoluto, indiferenciado, y luego se expande y se hace vida, y luego se contrae y se hace muerte, y luego se dualiza y se espiraliza, y se hace libertad y amor, y establece el nexo, el vínculo o la interacción entre lo sagrado como libertad y la realidad y lo humano como amor. Y todo a través del principio femenino de la Virgen, que es virgen en lo sagrado, como ser es virgen, pero aquí es madre como mujer. Y esta madre mujer es la que nos puede dar del 4.º cántaro, que es el del espíritu, la comunión espiritual, del 3.º cántaro, que es la intuición, la comprensión profunda de la realidad, del 2.º cántaro, que es el cariño, el amor, el afecto, las llagas, y del 1.º cántaro, que es su cuerpo, su materia. Entonces nos puede dar algo del 1.º cántaro contenido en su materia, porque ella misma nos convierte en carne. Lo que es verbo nos los hace carne, nos los hace sentimiento, afecto, cuerpo astral, psique, nos los hace mente, inteligencia, y nos los da en espíritu también. Nos da los 4 aspectos de lo humano, los 4 cántaros. Pero los 3 que faltan, estos, los de los sagrados, esos los tenemos que ganar entre los 2. Y esa es la unión trascendental de la pareja humana. Y eso es todo por hoy. Continuaremos al mediodía con nuestro yoga.